Mi nombre es Sofía Vega de Castillo, y esa noche de viernes en el restaurante Casa de los Azulejos en el centro histórico de la Ciudad de México supe que mi matrimonio había sido una trampa desde el primer día. Durante 2 años había sentido como las paredes se cerraban lentamente a mi alrededor, pero esa noche finalmente entendí que no había sido paranoia, había sido una conspiración familiar perfectamente orquestada. Mi esposo Alejandro Castillo provenía de una familia de abolengo mexicano, dueña de una cadena de haciendas tequileras en Jalisco que habían heredado durante generaciones. Cuando nos conocimos en la Universidad Iberoamericana hace 3 años, yo era una estudiante de arquitectura de clase media trabajadora, hija de un profesor de secundaria y una enfermera del IMSS. Alejandro me persiguió con una determinación que en ese momento interpreté como amor apasionado, pero que ahora sospechaba había tenido motivaciones completamente diferentes. Sus padres, don Rodrigo Castillo Mendoza y doña Esperanza Ruiz de Castillo, nunca habían ocultado su desaprobación hacia mí. Desde el primer encuentro familiar, habían dejado claro que consideraban que su hijo había bajado su nivel social al casarse conmigo. Sin embargo, habían mantenido una cortesía fría y calculada que me hacía dudar constantemente de mis propias percepciones. Don Rodrigo era un hombre imponente de 62 años, con el bigote cano perfectamente recortado y esa postura militar que adoptan los hombres, acostumbrados a que todos a su alrededor obedezcan sin cuestionar. Había construido el imperio tequilero familiar desde una operación regional hasta una marca reconocida internacionalmente, y cada conversación con él me recordaba que yo era una advenediza en su mundo de privilegio y tradición. Doña Esperanza, por su parte, había perfeccionado el arte de la crueldad sutil. Era una mujer elegante de 58 años, siempre impecablemente vestida con diseñadores mexicanos exclusivos, que podía insultar de manera tan refinada que me tomaba horas entender completamente lo que había dicho. Sus comentarios sobre mi ropa, mi educación, mis modales y mi familia eran siempre envueltos en sonrisas dulces y tonos maternales que me confundían y me hacían sentir como si estuviera exagerando su hostilidad. La cena de esa noche había sido presentada como una reunión familiar casual para discutir los planes del próximo año. Alejandro me había asegurado que sus padres finalmente estaban haciendo un esfuerzo por incluirme más en las decisiones familiares, especialmente porque habíamos comenzado a hablar seriamente sobre tener hijos. El restaurante Casa de los Azulejos había sido elegido por doña Esperanza, quien había insistido en que era apropiado para una conversación familiar importante. El edificio colonial, con sus famosos azulejos talavera que cubrían las paredes exteriores, era un símbolo del México aristocrático que los Castillo consideraban su herencia natural. El interior del restaurante mantenía la elegancia virreinal con arcos de cantera, vigas de madera original y murales que representaban escenas de la época colonial. Habíamos llegado puntualmente a las 8 de la noche. Yo había elegido cuidadosamente mi atuendo, un vestido negro de corte elegante pero conservador, perlas que habían pertenecido a mi abuela, y zapatos de tacón que me habían costado 2 quincenas de sueldo pero que sabía que doña Esperanza evaluaría críticamente. A pesar de mis esfuerzos, su primera mirada había sido de desaprobación apenas disimulada. Sofía, querida, me había dicho al saludarme con 2 besos en las mejillas, qué interesante elección de vestido, es muy juvenil. El comentario, aparentemente inocente, había logrado hacerme sentir simultáneamente demasiado joven y demasiado mayor, demasiado formal y demasiado casual. Era exactamente el tipo de observación que doña Esperanza había perfeccionado durante 2 años de matrimonio. La mesa estaba dispuesta para 5 personas, los Castillo, Alejandro y yo, y sorprendentemente, la hermana mayor de Alejandro, Valeria, quien había llegado inesperadamente desde Guadalajara esa misma tarde. Valeria era abogada especializada en derecho familiar y patrimonial,
una mujer de 35 años que había heredado la inteligencia estratégica de su padre y la crueldad refinada de su madre. Durante los primeros 30 minutos de la cena, la conversación había girado en torno a temas aparentemente neutrales: el clima, los planes de expansión del negocio tequilero, las vacaciones familiares del próximo verano. Sin embargo, pude notar una tensión subyacente que no lograba identificar completamente. Los tres miembros de la familia Castillo intercambiaban miradas significativas cuando pensaban que yo no estaba observando, y había pausas extrañas en la conversación que me hacían sentir como si estuviera perdiendo partes importantes de una comunicación no verbal. Alejandro, quien normalmente era protector conmigo cuando estábamos con su familia, parecía inusualmente distante esa noche. Había estado de acuerdo con cada comentario de sus padres, incluso cuando eran sutilmente críticos hacia mí, y no había hecho ningún esfuerzo por incluirme en las conversaciones sobre el negocio familiar. Sofía, me había dicho don Rodrigo mientras cortaba su cabrito en salsa de chile ancho, Alejandro nos ha contado que has estado considerando cambiar de carrera. La afirmación me tomó completamente desprevenida. Alejandro y yo habíamos discutido la posibilidad de que tomara algunos cursos adicionales para especializarme en arquitectura sustentable, pero nunca habíamos hablado de cambiar de carrera. No exactamente, don Rodrigo, respondí cuidadosamente. He estado considerando tomar algunos cursos de especialización, pero definitivamente quiero continuar trabajando en arquitectura. Murmuró doña Esperanza, tomando un sorbo delicado de su copa de vino tinto. Es que a tu edad, querida, muchas mujeres comienzan a priorizar otros aspectos de la vida: la familia, los hijos, el hogar. Mamá tiene razón, intervino Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La arquitectura es una carrera muy demandante, requiere viajes constantes, horarios impredecibles, mucha presión. No es muy compatible con la vida familiar estable. Sentí cómo se formaba un nudo en mi estómago. La conversación estaba tomando una dirección que me resultaba familiar y perturbadora. Durante los últimos meses, había notado que las discusiones familiares frecuentemente giraban hacia mi inadecuación para diversos aspectos de la vida que ellos consideraban importantes. Bueno, dije, tratando de mantener un tono ligero, afortunadamente Alejandro y yo hemos hablado sobre estos temas y él apoya completamente mi carrera. Creemos que podemos equilibrar tanto la vida profesional como la familiar cuando llegue el momento. El silencio que siguió a mi comentario fue incómodo y prolongado. Los 4 miembros de la familia Castillo me miraron con expresiones que no pude descifrar completamente, pero que definitivamente no eran de apoyo o aprobación. Por supuesto, dijo finalmente don Rodrigo. Es solo que, bueno, las circunstancias pueden cambiar, las prioridades evolucionan. A veces lo que pensamos que queremos no es lo que realmente necesitamos. Sus palabras tenían un peso que iba más allá de la conversación superficial sobre carreras profesionales. Había algo definitivo y casi amenazante en su tono que me hizo sentir como si estuviera siendo advertida sobre algo que no entendía completamente. Durante los siguientes 20 minutos, la familia continuó con lo que comencé a reconocer como un patrón: presentarían un tema aparentemente inocente, lo dirigirían de manera que me hiciera sentir defensiva o inadecuada, y luego se intercambiarían miradas significativas cuando yo trataba de responder. Era como si estuvieran ejecutando un plan coordinado para socavar mi confianza y mi posición en la familia. Cuando llegaron los postres, flan napolitano para todos, decidido unilateralmente por doña Esperanza sin preguntarme mi preferencia, la conversación tomó un giro aún más perturbador. Sofía, dijo Valeria, ajustando cuidadosamente su servilleta sobre su regazo, hemos estado discutiendo algunos temas familiares importantes, y queremos asegurarnos de que entiendas tu posición en relación con el patrimonio familiar. ¿Mi posición?, pregunté, genuinamente confundida. Bueno, querida,
intervino doña Esperanza, es que el patrimonio de los Castillo ha sido preservado cuidadosamente durante generaciones. Tenemos ciertas tradiciones y protecciones legales que aseguran que la riqueza familiar permanezca dentro de la línea sanguínea directa. Don Rodrigo asintió solemnemente. Lo que tu suegra está explicando, Sofía, es que tenemos fideicomisos y estructuras legales muy específicas que protegen nuestros activos. Es importante que entiendas que tu matrimonio con Alejandro, aunque por supuesto valorado y respetado, no te otorga automáticamente acceso o control sobre estos recursos. Sentí como si me hubieran abofeteado. No solo estaban discutiendo mi exclusión del patrimonio familiar como si fuera un tema de negocios rutinario, lo estaban haciendo frente a mí como si mi presencia fuera irrelevante para la conversación. No entiendo, dije, mi voz sonando más pequeña de lo que quería. ¿Por qué estamos discutiendo esto ahora? Es solo una clarificación necesaria, respondió Valeria con tono profesional. En mi experiencia como abogada familiar, he visto muchos malentendidos cuando estos temas no se abordan claramente desde el principio. ¿Desde el principio? Repetí. Alejandro y yo llevamos casados 2 años. Exactamente, dijo don Rodrigo. Ya es tiempo de establecer expectativas claras para el futuro. Miré a Alejandro, esperando que dijera algo en mi defensa, que explicara que esta conversación era inapropiada, que me apoyara de alguna manera. En cambio, él evitó mi mirada y se concentró en su flan como si la conversación no estuviera ocurriendo. Alejandro, dije directamente, ¿sabías que esta conversación iba a suceder esta noche? Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, culpabilidad mezclada con resignación. Sofía, mi familia solo quiere asegurarse de que todos entendamos la situación claramente, dijo con una voz que sonaba ensayada. Es mejor ser transparentes sobre estos temas. ¿Transparentes? Repetí, sintiendo como la indignación comenzaba a reemplazar a la confusión. ¿Es transparente discutir mi exclusión del patrimonio familiar sin preguntarme si quiero participar en la conversación? Doña Esperanza suspiró con dramatismo exagerado. Querida, no es personal, es simplemente cómo funcionan las familias de nuestro nivel social. Hay responsabilidades y tradiciones que debemos mantener. ¿Nuestro nivel social? Pregunté, sintiendo como cada palabra confirmaba mis peores sospechas sobre lo que esta familia realmente pensaba de mí. Sofía, intervino Valeria con paciencia fingida, entendemos que vienes de un contexto diferente. Estas estructuras patrimoniales pueden parecer extrañas para alguien que no está familiarizada con la gestión de riqueza generacional. La condescendencia en su tono fue la gota que derramó el vaso. Durante 2 años había soportado comentarios sutiles, exclusiones disfrazadas de olvidos, y tratamiento que me hacía sentir como una invitada no deseada en mi propia vida matrimonial, pero esta humillación directa, presentada como una lección educativa sobre mi propia inadecuación, fue más de lo que podía tolerar. ¿Saben qué? Dije, poniéndome de pie abruptamente. Creo que necesito ir al baño. Por supuesto, querida, dijo doña Esperanza con una sonrisa falsa. Tómate tu tiempo, estaremos aquí cuando regreses. La implicación en su tono era clara, estarían ahí, discutiendo mi futuro sin mí, como habían estado haciendo durante toda la cena. Mientras caminaba hacia el baño, sintiendo las miradas de otros comensales que habían notado mi salida abrupta, no sabía que estaba a punto de encontrar a la persona que cambiaría mi vida para siempre. El baño del restaurante Casa de los Azulejos estaba ubicado en una sección más antigua del edificio, donde los azulejos originales del siglo XVIII creaban patrones intrincados en azul y blanco que normalmente habría admirado. Sin embargo, esa noche apenas los noté mientras me dirigía al espejo para tratar de recomponer mi apariencia y mi cordura. Me miré en el espejo veneciano enmarcado en plata, notando cómo el maquillaje había comenzado a correrse ligeramente por las lágrimas de frustración que había estado conteniendo. Mis manos temblaban mientras trataba de reparar el daño,
no solo cosmético sino emocional. Durante 2 años había dudado de mis propias percepciones, preguntándome si estaba siendo paranoica sobre el tratamiento de la familia Castillo. Esa noche, había confirmado que no solo no había estado imaginando la hostilidad, había sido mucho peor de lo que había sospechado. Estaba aplicándome rímel cuando escuché que alguien entraba al baño. A través del espejo vi a una mujer joven, probablemente de mi edad, vestida con el uniforme discreto pero elegante del personal del restaurante. Era la camarera que había estado atendiendo nuestra mesa durante toda la noche, aunque había permanecido tan profesionalmente invisible que apenas había registrado su presencia. Disculpe, señora, dijo con voz suave pero firme. ¿Está usted bien? Me volví hacia ella, sorprendida por la pregunta directa. Su rostro mostraba una preocupación genuina que contrastaba dramáticamente con las expresiones calculadas que había estado viendo en mi mesa durante las últimas 2 horas. Comencé, pero mi voz se quebró ligeramente. Estoy bien, gracias. Ella me miró con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían ver más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. Señora, he estado trabajando en este restaurante durante 3 años. He visto muchas cenas familiares, y puedo reconocer cuando alguien está siendo atacada sistemáticamente. Sus palabras me golpearon como una revelación. Una extraña había observado en 2 horas lo que yo había estado negando durante 2 años. ¿Es tan obvio?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y humillación por haber sido vista tan claramente. Para alguien que sabe qué buscar. Sí, respondió, acercándose ligeramente. Mi nombre es Esperanza Morales, y usted es la señora Castillo, ¿verdad? Asentí, notando la ironía de que esta mujer compartiera el nombre con mi suegra, pero irradiara la calidez y humanidad que doña Esperanza había perdido hace décadas. ¿Puedo preguntarle algo, señora Castillo?, continuó Esperanza. ¿Su esposo sabe lo que su familia está haciendo esta noche? La pregunta me tomó desprevenida por su especificidad. ¿Cómo sabe que están haciendo algo específico?, pregunté. Esperanza dudó por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Señora, trabajo en el servicio de banquetes privados de este restaurante. He servido a la familia Castillo en múltiples ocasiones durante los últimos 3 años. Esta no es la primera vez que los veo orquestar este tipo de situación. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Su suegra reservó esta mesa específica hace 2 semanas. Pidió expresamente el salón semi-privado donde las conversaciones pueden ser escuchadas por el personal pero no por otros comensales. También solicitó que yo fuera asignada como su camarera principal. Esta información me confundió completamente. ¿Por qué solicitaría específicamente que usted fuera nuestra camarera? ¿Por qué?, dijo Esperanza, mirándome directamente a los ojos. La última vez que serví a esta familia, presencié una conversación muy similar con la esposa del hijo menor de don Rodrigo. Era hace aproximadamente 1 año y medio. Sentí como si el piso se hubiera movido bajo mis pies. ¿El hijo menor?, murmuré. Alejandro no tiene hermanos menores. No ahora, respondió Esperanza con gravedad, pero tenía un primo hermano, Eduardo Castillo, que estaba casado con una mujer llamada Carmen. Ella también era de clase media, también arquitecta, también había sido excluida gradualmente de las decisiones familiares. Las similitudes eran demasiado específicas para ser coincidencia. ¿Qué pasó con Carmen?, pregunté, aunque temía la respuesta. Después de una cena muy similar a la de esta noche, donde la presionaron para firmar un acuerdo prenupcial retroactivo que básicamente la excluía de cualquier reclamo sobre el patrimonio familiar, ella se divorció de Eduardo. El divorcio fue devastador para ella financieramente. ¿Un acuerdo prenupcial retroactivo?, repetí. ¿Eso es legal? Con los abogados correctos y la presión emocional adecuada, casi cualquier cosa puede ser hecha legal, respondió Esperanza. Especialmente
Cuando la persona que firma está siendo aislada de apoyo independiente y convencida de que es la única opción razonable. ¿Cree que eso es lo que están planeando hacer conmigo esta noche?, pregunté, aunque la respuesta parecía evidente. Señora Castillo, dijo Esperanza, tomando mi mano con gentileza, en mi experiencia observando a esta familia, nunca hacen nada sin un plan específico y un objetivo final. La presencia de la hija abogada, la naturaleza específica de sus comentarios sobre el patrimonio familiar, la manera en que están aislándola sistemáticamente, todo esto sigue un patrón muy familiar. Sentí náuseas al comprender la magnitud de la manipulación de la que había sido víctima. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome perdida y vulnerable. Primero, dijo Esperanza firmemente, no firme nada esta noche, sin importar cuánta presión pongan. Segundo, documente todo lo que está pasando. Y tercero, se detuvo, como si estuviera considerando si continuar. Tercero, la animé. Tercero, no regrese a esa mesa sola, regrese conmigo, con usted. ¿Por qué? Porque tengo información que la familia Castillo no sabe que tengo, y porque a veces la mejor defensa contra personas que abusan de su poder es recordarles que están siendo observadas por personas que no pueden controlar. La determinación en su voz me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. ¿Qué tipo de información?, pregunté. Información sobre lo que realmente le pasó a Carmen después del divorcio. Información sobre otras mujeres en situaciones similares, e información sobre algunos aspectos del negocio familiar que quizás sus suegros prefieran mantener privados. ¿Cómo conoce toda esta información, señora Castillo?, dijo Esperanza con una sonrisa triste. Las personas ricas frecuentemente olvidan que el personal de servicio tiene ojos, oídos y memoria. Durante 3 años he sido invisible en sus cenas familiares mientras discutían negocios, estrategias legales y manipulaciones personales. He escuchado conversaciones que nunca pensaron que serían recordadas o reportadas. ¿Y está dispuesta a compartir esa información conmigo? Estoy dispuesta a hacer algo mejor que eso, respondió. Estoy dispuesta a acompañarla de regreso a esa mesa y asegurarme de que su familia entienda que esta noche no van a salirse con la suya como han hecho antes. Pero usted podría perder su trabajo, protesté. Señora Castillo, dijo, mirándome con una intensidad que me impresionó, he visto lo que le hicieron a Carmen, la sexta reducida de una profesional exitosa y segura de sí misma a una mujer quebrada que perdió no solo su matrimonio sino su estabilidad financiera y emocional. No voy a quedarme callada y permitir que le hagan lo mismo a usted. En ese momento, mirando a esta mujer valiente que estaba dispuesta a arriesgar su empleo para apoyar a una extraña, entendí algo fundamental. No estaba sola en esta lucha. Había encontrado una aliada en el lugar más inesperado. ¿Qué necesito saber? Antes de regresar, pregunté. Necesita saber que su esposo ha estado en contacto con los abogados de la familia durante las últimas 3 semanas, discutiendo los detalles de un acuerdo prenupcial retroactivo. Necesita saber que han estado investigando sus finanzas personales y las de su familia, y necesita saber que planean usar información sobre los problemas financieros de sus padres como palanca para presionarla a firmar. Cada una de estas revelaciones me golpeó como un puñetazo físico. Alejandro no solo había estado participando en la conspiración, había sido un participante activo. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. ¿Cómo sabes sobre los problemas financieros de mis padres?, pregunté, aunque temía la respuesta, porque escuché a don Rodrigo hablando por teléfono con un investigador privado hace 2 semanas. Su padre ha estado luchando con deudas médicas por el tratamiento de cáncer de su madre. Don Rodrigo planea usar esa información para
convencerla de que aceptar el acuerdo prenupcial es la única manera de proteger a su familia de la ruina financiera. La crueldad de su plan me dejó sin aliento. No solo estaban atacando mi matrimonio y mi futuro financiero, estaban usando la enfermedad de mi madre y las dificultades económicas de mi familia como armas en contra mía. ¿Están realmente preparados para hacer eso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Señora Castillo, respondió Esperanza, en mi experiencia, las personas que consideran que el dinero es más importante que la humanidad básica son capaces de cualquier cosa para proteger lo que consideran suyo. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo una determinación nueva creciendo en mi interior. Regresamos a esa mesa, dijo Esperanza con una sonrisa que tenía un filo peligroso, y les recordamos que no son los únicos en esta conversación que tienen información valiosa. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, pregunté una última vez. Señora Castillo, respondió, he estado esperando 2 años para poder hacer esto. Cuando regresamos al comedor principal del restaurante, la mesa de los Castillos se veía exactamente como la había dejado, los 4 miembros de la familia inclinados hacia adelante en una conversación conspiratoria, con documentos que definitivamente no habían estado ahí cuando me fui, esparcidos sobre la mesa. ¿Lista?, me preguntó Esperanza en voz baja. Lista, respondí, sintiendo una fuerza que no había experimentado en 2 años, y con eso, caminamos hacia la mesa donde mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando nos acercamos a la mesa, pude ver que los Castillo habían desplegado una serie de documentos legales que claramente habían estado escondidos durante mi ausencia. Don Rodrigo sostenía lo que parecía ser un contrato de múltiples páginas, mientras Valeria tenía abierta una carpeta llena de papeles que reconocí como estados financieros. El montaje era intimidante y obviamente diseñado para abrumarme. Cuando regresara, Alejandro fue el primero en notar nuestro acercamiento, y vi cómo su expresión cambió de conspiratoria a alarmada cuando se dio cuenta de que no regresaba sola. Sofía, dijo rápidamente, comenzando a recoger los documentos. ¿Todo bien? ¿Quién es? Esperanza Morales, interrumpió mi acompañante con voz clara y firme, dirigiéndose directamente a don Rodrigo. He sido su camarera esta noche, y también en múltiples ocasiones durante los últimos 3 años. Doña Esperanza, mi suegra, la miró con esa expresión de desdén aristocrático que reservaba para el personal de servicio. Disculpa, pero esta es una conversación familiar privada, dijo con frialdad. Puedes retirarte. En realidad, respondió Esperanza Morales, manteniendo su postura profesional pero con una firmeza que hizo que toda la mesa prestara atención. No puedo retirarme porque tengo información relevante para esta conversación que la señora Castillo necesita escuchar. Valeria se enderezó inmediatamente, sus instintos legales activándose. ¿Qué tipo de información?, preguntó con voz cautelosa. Información sobre lo que le pasó a Carmen Vega cuando se sentó en esta misma mesa hace 1 año y medio para una conversación muy similar a la que están teniendo esta noche. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo el color se desvanecía gradualmente de los rostros de los 4 Castillo, y Alejandro parecía especialmente perturbado por la mención de Carmen. No sé de qué estás hablando, dijo don Rodrigo, pero su voz había perdido la autoridad que normalmente comandaba. Por supuesto que sabe, respondió Esperanza calmadamente. Carmen Vega, esposa de Eduardo Castillo, su sobrino, la arquitecta de clase media que fue sistemáticamente aislada de las decisiones familiares, presionada para firmar un acuerdo prenupcial retroactivo, y finalmente divorciada cuando se negó a renunciar a todos sus derechos sobre el patrimonio familiar. Miré a Alejandro con incredulidad. ¿Eduardo es tu primo?, pregunté. ¿Por qué nunca me hablaste de él? Porque, intervino Esperanza antes de que Alejandro pudiera responder. Eduardo fue excomulgado de la familia después de negarse a participar en la destrucción de su esposa. Ahora vive en Canadá con Carmen,
donde reconstruyeron sus vidas lejos de esta familia. Esta información era completamente nueva para mí. En 2 años de matrimonio, nunca había escuchado una sola mención de Eduardo o Carmen. Eso es suficiente, dijo Valeria bruscamente. No vamos a discutir asuntos familiares privados con el personal de servicio. Tiene razón, respondió Esperanza. No vamos a discutir asuntos familiares privados. Vamos a discutir asuntos criminales que requieren discusión pública. La palabra criminales cayó sobre la mesa como una bomba. Don Rodrigo se puso de pie inmediatamente. ¿Cómo te atreves a hacer acusaciones? Don Rodrigo, lo interrumpió Esperanza, y había algo en su tono que hizo que él se detuviera abruptamente. Siéntese, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Por primera vez en mi vida, vi a don Rodrigo Castillo obedecer una orden de alguien que consideraba inferior. Se sentó lentamente, sin apartar la mirada de Esperanza. Señora Castillo, me dijo Esperanza, manteniendo sus ojos fijos en la familia, por favor siéntese también. Lo que voy a compartir la afectará directamente. Me senté en mi silla, sintiendo como si estuviera presenciando un enfrentamiento entre fuerzas que no entendía completamente. Durante los últimos 3 años, comenzó Esperanza, he sido testigo de múltiples conversaciones familiares en este restaurante. Los Castillo eligen este lugar porque creen que el personal es invisible y olvidadizo. Se equivocan en ambas cosas. Tomó un pequeño dispositivo de grabación de su delantal y lo colocó sobre la mesa. Este dispositivo contiene grabaciones de conversaciones familiares que han tenido lugar en este restaurante durante los últimos 2 años. Conversaciones sobre manipulación matrimonial, ocultamiento de activos, chantaje emocional, y lo que los abogados llamarían conspiración para cometer fraude. Valeria se estiró inmediatamente hacia el dispositivo. Eso es grabación ilegal sin consentimiento. En México, la interrumpió Esperanza, las grabaciones en espacios públicos donde no hay expectativa razonable de privacidad son completamente legales. Este restaurante califica como espacio público, y ustedes han estado discutiendo estos temas en voz lo suficientemente alta para que múltiples empleados los escuchemos. Don Rodrigo había comenzado a sudar visiblemente. ¿Qué quieres?, preguntó directamente. No quiero nada para mí, respondió Esperanza, pero quiero justicia para las mujeres que han sido victimizadas por este patrón de comportamiento familiar. Se volvió hacia mí. Señora Castillo, en estas grabaciones, su esposo discute con sus padres cómo usar las deudas médicas de su madre para presionarla a firmar un acuerdo que la privaría de cualquier reclamo sobre los activos matrimoniales. También discuten cómo han estado transfiriendo activos fuera de México para esconderlos de futuros procedimientos de divorcio. Miré a Alejandro con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Es eso cierto?, le pregunté directamente. Sofía, las cosas son más complicadas de lo que entiendes, murmuró. ¿Complicadas?, repetí. ¿Planear usar la enfermedad de mi madre para chantajearme es complicado? Esperanza continuó implacablemente. También hay grabaciones de conversaciones sobre cómo han estado monitoreando sus actividades profesionales, investigando a sus clientes de arquitectura, y preparándose para sabotear su carrera si no coopera con sus demandas. Esta revelación me golpeó como un rayo. Durante los últimos 6 meses había perdido 3 contratos importantes de manera inexplicable, con clientes que habían cancelado abruptamente después de expresar dudas sobre mi estabilidad profesional. Ahora entendía que no había sido coincidencia. ¿Han estado saboteando mi trabajo?, pregunté, mi voz creciendo en volumen e intensidad. Según las grabaciones, respondió Esperanza, sí, su suegro ha estado contactando a sus clientes potenciales para advertirles sobre su inestabilidad emocional y problemas familiares. Me puse de pie abruptamente, sintiendo una rabia que nunca había experimentado antes. ¿Cómo se atreven?, grité. ¿Cómo se atreven a destruir mi carrera, usar la enfermedad de mi madre, y manipular mi matrimonio? Sofía, cálmate, dijo Alejandro.
pero había pánico en su voz. Podemos resolver esto en familia. ¿En familia?, repetí, incrédula, después de descubrir que has estado conspirado para destruirme durante meses. Esperanza levantó una mano para llamar la atención. Hay más, dijo. Las grabaciones también revelan que planean usar el mismo patrón con otras mujeres en la familia extendida. No es solo sobre usted, señora Castillo, es sobre mantener un sistema de control que ha estado operando durante décadas. Doña Esperanza, mi suegra, finalmente habló, su voz temblorosa pero aún arrogante. Todo lo que hemos hecho ha sido para proteger el patrimonio familiar. No es personal. ¿No es personal?, la interrumpí. ¿Destruir mi carrera no es personal? ¿Usar la enfermedad de mi madre como chantaje no es personal? Señora Castillo, intervino Esperanza, dirigiéndose a mi suegra, en las grabaciones, usted específicamente describe a las esposas de clase media como sanguijuelas que necesitan ser removidas antes de que puedan infectar el patrimonio familiar. Eso suena bastante personal. La expresión de horror en mi rostro debe haber sido evidente, porque Alejandro trató inmediatamente de minimizar el daño. Sofía, mi madre no hablaba en serio, estaba frustrada, pero, ¿frustrada por qué?, pregunté. Por tener que tolerarme durante 2 años mientras planeaban deshacerse de mí. Esperanza colocó una mano gentil en mi hombro. Señora Castillo, dijo suavemente, hay algo más que necesita saber, algo sobre por qué su esposo la persiguió tan insistentemente cuando se conocieron. Todos en la mesa se pusieron rígidos simultáneamente. ¿Qué quiere decir?, pregunté, aunque temía la respuesta. Según las grabaciones, su esposo no la eligió a pesar de su origen de clase media, la eligió precisamente por eso. No entiendo, murmuré. La familia Castillo necesitaba un matrimonio que pudiera ser fácilmente anulado o controlado si surgían problemas financieros o legales. Una esposa de clase media sin recursos. Para luchar legalmente era el candidato perfecto para lo que ellos llaman un matrimonio de protección. El mundo se desplomó a mi alrededor. Mi matrimonio no había sido amor, había sido una estrategia comercial. ¿Es eso cierto, Alejandro?, pregunté, mi voz apenas audible. Él no pudo mirarme a los ojos, y esa evasión fue toda la confirmación que necesitaba. Sofía, yo sí llegué a amarte. ¿Llegaste a amarme?, repetí. ¿Eso significa que no me amabas cuando nos casamos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza me miró con compasión infinita. Señora Castillo, dijo suavemente, no está sola en esto, y ahora tiene las herramientas para luchar. ¿Qué tipo de herramientas?, pregunté. Las grabaciones proporcionan evidencia de conspiración, fraude y múltiples violaciones de las leyes financieras mexicanas. Con la representación legal adecuada, no solo puede protegerse del acuerdo prenupcial que planean forzarla a firmar, puede demandarlos por daños a su carrera y bienestar emocional. Don Rodrigo finalmente encontró su voz. Esto es chantaje, dijo débilmente. No, respondió Esperanza firmemente. Esto es justicia. El chantaje es lo que ustedes han estado haciendo a las mujeres de esta familia durante años. Me volví hacia mi esposo una última vez. Alejandro, quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Alguna vez me amaste realmente? Cuando finalmente levantó la vista, vi en sus ojos la respuesta que había estado temiendo: culpabilidad, vergüenza y la ausencia total del amor que había creído que compartíamos. Sofía, murmuró, es complicado. No, dije, poniéndome de pie con una dignidad que no sabía que poseía. No es complicado en absoluto, es muy simple. Ustedes son estafadores, manipuladores y abusadores, y yo no voy a ser su víctima. Me volví hacia Esperanza. ¿Qué necesito hacer ahora? Primero, respondió, vamos a salir de aquí juntas. Segundo, mañana por la mañana vamos a ver a un abogado que se especializa en este tipo de casos. Tercero, vamos a asegurarnos de que lo que le hicieron a Carmen y a otras mujeres nunca vuelva a suceder. Mientras recogía mi bolso y me preparaba para salir,
Miré una última vez a la familia que había creído que era mía. Disfruten su cena, dije. Será la última vez que tengan el lujo de conspirar en privado. Y con esas palabras, salí del restaurante con la mujer valiente que me había devuelto mi vida. 6 meses después de esa noche transformadora en Casa de los Azulejos, mientras escribo, desde mi nueva oficina en el estudio de arquitectura que fundé con las ganancias de mi demanda legal exitosa, puedo decir que fue la noche más devastadora y liberadora de mi vida. Esperanza Morales no solo se convirtió en mi salvadora esa noche, se convirtió en mi socia comercial y mi mejor amiga, después de que renunció a su trabajo en el restaurante con una carta de recomendación entusiasta del gerente, que había estado esperando años una oportunidad para deshacerse de clientes tan problemáticos como los Castillo. Decidió usar sus habilidades organizacionales y su pasión por la justicia para ayudarme a construir algo nuevo. La demanda legal que presentamos fue devastadora para la familia Castillo. Las grabaciones que Esperanza había recopilado durante 3 años proporcionaron evidencia irrefutable de conspiración, fraude, manipulación financiera, y lo que el abogado especialista que contratamos calificó como abuso psicológico sistemático con intento de daño económico. El proceso legal reveló la verdadera magnitud de las operaciones de la familia Castillo. No solo habían usado este patrón con múltiples mujeres durante décadas, habían estado ocultando activos, evadiendo impuestos, y manipulando contratos de manera que violaba numerosas leyes mexicanas e internacionales. Don Rodrigo y Doña Esperanza enfrentaron cargos criminales por evasión fiscal y fraude. Valeria perdió su licencia para ejercer derecho por conducta poco ética. El negocio tequilero familiar fue investigado por lavado de dinero y operaciones financieras irregulares. Alejandro, como participante cooperativo en la investigación, recibió inmunidad criminal a cambio de testificar contra su familia. Sin embargo, nuestro matrimonio terminó inmediatamente. Durante el proceso de divorcio, que duró 4 meses, recibí una compensación sustancial no solo por los activos matrimoniales, sino por daños y perjuicios relacionados con el sabotaje de mi carrera y el trauma emocional. Lo más satisfactorio fue que también logramos contactar a Carmen y Eduardo en Canadá. Carmen decidió unirse a nuestra demanda como demandante adicional, y su testimonio sobre el patrón histórico de abuso familiar fortaleció significativamente nuestro caso. Eduardo proporcionó documentos financieros que había conservado durante años, esperando el día en que pudiera usarlos para exponer la corrupción de su familia. El estudio de arquitectura que fundé, Morales Vega Arquitectura Sostenible, se especializa en proyectos de vivienda asequible y desarrollo comunitario. Esperanza maneja las operaciones comerciales y yo me concentro en el diseño. Hemos crecido rápidamente, no solo porque somos buenas en lo que hacemos, sino porque nuestra historia ha resonado con muchas mujeres profesionales que han enfrentado manipulación y abusos similares. Durante los últimos 6 meses, hemos recibido contactos de más de 20 mujeres que han experimentado patrones similares de abuso familiar, financiero. Algunas habían estado casadas con miembros de familias poderosas, otras habían sido empleadas que habían sido víctimas de manipulación y chantaje. Esperanza ha comenzado a documentar estos casos, creando una red de apoyo y recursos legales para mujeres en situaciones similares. Mi madre completó exitosamente su tratamiento de cáncer. Con los recursos financieros que obtuve del divorcio, pude asegurarme de que recibiera la mejor atención médica disponible sin que mi familia tuviera que preocuparse por las deudas que los Castillo habían planeado usar como arma en mi contra. Ver a mi madre recuperar su salud mientras yo recuperaba mi dignidad fue una experiencia profundamente sanadora. La noche en que Esperanza me miró directamente a los ojos en ese restaurante y me dijo "no estás sola" cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que es posible cuando las mujeres se apoyan mutuamente. Durante 2 años había estado luchando sola contra un sistema diseñado para aislarme y destruirme. En un momento, encontré no solo una aliada,
sino una hermana en la lucha por la justicia. El restaurante Casa de los Azulejos ha experimentado un renacimiento después de que la historia se hizo pública. El gerente, Miguel Santos, decidió convertir la experiencia en una oportunidad para entrenar a su personal sobre cómo reconocer y responder a situaciones de abuso doméstico o familiar que puedan desarrollarse en sus instalaciones. Esperanza y yo ocasionalmente damos charlas al personal sobre los signos de manipulación y abuso, y cómo los trabajadores de servicios pueden ser observadores importantes y potenciales defensores de las víctimas. Carmen y Eduardo regresaron a México el mes pasado para visitarnos. Fue emocionante conocer finalmente a la mujer cuya experiencia había sido tan similar a la mía, y ver cómo ella y Eduardo habían reconstruido su vida basada en honestidad y respeto mutuo. Carmen ahora dirige una organización sin fines de lucro en Toronto que ayuda a mujeres inmigrantes que enfrentan abuso doméstico, y Eduardo ha construido una exitosa práctica de consultoría en sustentabilidad. Durante su visita, tuvimos una cena en el mismo salón privado de Casa de los Azulejos donde mi vida había cambiado 6 meses antes. Esta vez, la mesa estaba llena de risa, planes futuros, y la satisfacción profunda que viene de haber enfrentado la injusticia y haber ganado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo Carmen durante esa cena. Ellos pensaron que éramos débiles porque veníamos de familias de clase media, pero resultó que esa experiencia nos había dado exactamente las habilidades que necesitábamos para luchar: determinación, ética de trabajo, y la capacidad de encontrar fuerza en la comunidad en lugar de en el privilegio. Eduardo asintió, tomando la mano de su esposa. Los Castillo nunca entendieron que el verdadero poder no viene del dinero o del estatus social, viene de la integridad, la valentía y la disposición a luchar por lo que es correcto. Esperanza, que había estado escuchando quietly, levantó su copa de vino. Brindo por las mujeres que se niegan a ser silenciadas, dijo, y por los aliados inesperados que aparecen en los momentos más oscuros. Mientras brindábamos, miré alrededor de la mesa a estas personas extraordinarias que habían entrado en mi vida durante una de mis noches más difíciles. Esperanza, que había arriesgado su trabajo para apoyar a una extraña. Carmen, que había tenido la valentía de regresar y testificar contra la familia que la había abusado. Eduardo, que había elegido el amor y la justicia sobre el privilegio y la tradición familiar. Ahora, cuando pienso en esa noche hace 6 meses, no recuerdo principalmente el dolor o la humillación. Recuerdo el momento en que una mujer valiente me miró a los ojos y me dijo que no estaba sola. Recuerdo la sensación de poder que sentí cuando finalmente entendí que no tenía que aceptar el abuso disfrazado de tradición familiar. Mira, historia se ha vuelto parte de una conversación más amplia en México sobre el abuso económico y emocional en familias de alto patrimonio. Esperanza y yo hemos sido entrevistadas por periodistas, hemos hablado en universidades, y hemos asesorado a legisladores sobre la necesidad de leyes más fuertes para proteger a las víctimas de manipulación financiera familiar. Pero más importante que cualquier reconocimiento público es el trabajo que hacemos día a día en nuestro estudio de arquitectura, donde cada proyecto es un recordatorio de que la verdadera riqueza se mide no en dinero acumulado, sino en vidas mejoradas y comunidades fortalecidas. Alejandro intentó contactarme varias veces durante los meses después del divorcio, supuestamente para explicar su comportamiento y disculparse por su papel en la conspiración familiar. Nunca respondí a sus llamadas o mensajes, no porque esté llena de amargura, sino porque he aprendido que algunas traiciones son tan fundamentales que perdonar sería traicionar mi propia dignidad. Los Castillo perdieron no solo el caso legal, sino su posición en la sociedad mexicana. Su reputación fue destruida cuando los detalles de sus manipulaciones se hicieron públicos. El negocio tequilero fue vendido para pagar multas legales y compensaciones. Don Rodrigo y Doña Esperanza se mudaron a una casa modesta en Guadalajara, donde viven con los restos de su fortuna bajo supervisión legal continua. Valeria,
después de perder su licencia legal, intentó reinventarse como consultora de negocios, pero su reputación la precedió. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en una oficina administrativa en Monterrey, muy lejos de los círculos de poder que una vez había navegado con tanta confianza. La justicia no siempre es rápida, pero cuando finalmente llega, puede ser completamente transformadora. Esta experiencia me enseñó varias lecciones fundamentales que han guiado mi vida desde entonces. Primero, que el aislamiento es una herramienta de control. Cuando las personas abusivas pueden hacerte sentir que estás sola, que nadie te entendería o te apoyaría, se vuelve mucho más fácil manipularte. La conexión con otros, especialmente con personas que han enfrentado experiencias similares, es esencial para mantener la perspectiva y la fuerza. Segundo, que los aliados pueden aparecer en los lugares más inesperados. Esperanza era una camarera que podría haber permanecido invisible y silenciosa, pero eligió actuar cuando vio la injusticia. Nunca sabemos quién está observando, quién se preocupa, o quién podría estar dispuesto a ayudar si supiera la verdad de nuestra situación. Tercero, que la documentación y la evidencia son cruciales cuando se enfrentan poderosos. Las grabaciones de Esperanza no solo proporcionaron la evidencia legal que necesitábamos, también me dieron la confianza para creer en mis propias experiencias cuando había comenzado a dudar de mis percepciones. Cuarto, que la verdadera riqueza no puede ser robada o manipulada. La familia Castillo tenía millones de pesos, pero eran pobres en las cosas que realmente importan: integridad, compasión, amor genuino, y la capacidad de construir relaciones basadas en respeto mutuo. Quinto, que la valentía es contagiosa. Cuando Esperanza tuvo el coraje de hablar esa noche, me inspiró a encontrar mi propia valentía. Cuando Carmen decidió unirse a nuestra demanda, fortaleció la valentía de ambas. Cuando Eduardo eligió testificar contra su propia familia, demostró que la integridad puede superar incluso los lazos de sangre. Ahora, cuando mujeres jóvenes me contactan porque están enfrentando situaciones similares, siempre les digo lo mismo que Esperanza me dijo esa noche en el baño del restaurante: no estás sola, porque la verdad es que nunca estamos tan aisladas como nos hacen creer. Siempre hay alguien que ve, alguien que se preocupa, alguien que está dispuesto a actuar si sabe que su apoyo sería bienvenido. Mi historia comenzó con humillación y manipulación en una cena familiar, pero terminó con empowerment, justicia, y la creación de una nueva familia elegida basada en valores compartidos y apoyo mutuo. Esa es la diferencia entre el poder basado en el control y el poder basado en la conexión auténtica. El primero se destruye cuando es expuesto a la luz. El segundo se fortalece cada vez que se comparte. Cada vez que paso por Casa de los Azulejos, recuerdo esa noche no como el final de mi matrimonio, sino como el comienzo de mi vida real. La noche en que una camarera valiente me enseñó que la verdadera familia son las personas que eligen apoyarte cuando estás siendo atacada, no las que planean tu destrucción en reuniones secretas. Y cada vez que alguien me dice que mi historia les ha dado esperanza para enfrentar su propia situación difícil, entiendo completamente por qué Esperanza arriesgó todo para ayudarme esa noche. Porque la justicia no es solo sobre obtener lo que merecemos individualmente, es sobre crear un mundo donde todas las mujeres sepan que no están solas, sin importar cuán poderosos sean sus opresores o cuán aisladas se sientan. Esa noche, cuando los suegros que habían estado conspirando para destruirme quedaron en silencio ante las palabras de una camarera valiente, aprendí que el verdadero poder siempre estará del lado de la verdad y la justicia, y esa es una lección que ha transformado no solo mi vida, sino las vidas de todas las mujeres que han encontrado el coraje para decir: no estoy sola.